Entonces, jóvenes, aquí tenemos ya a la parte del diencéfalo, ¿ya? Que es una parte interna que tiene el cerebro. Y el cerebro se divide en dos partes, diencéfalo y telencéfalo. La parte central es el diencéfalo y la parte periférica el telencéfalo. ¿Sí? Muy bien. Ambos provienen de la parte neurológica del prosencéfalo. ¿Sí saben eso, no? Muy bien. El cerebro anterior que me llaman. Este cerebro, jóvenes, se va a formar a partir de las 17 o 16, 14 semanas por si acaso, a las 24 o 26 semanas. ¿Sí? ¿No ves? De 24 a 26 está el periodo de la parte de la embriogénesis del sistema nervioso. Entonces la capa del ecto, ¿ya? Entonces la placa neural, esa placa se imagina, mal, y luego el canal, el tubo neural, tiene neuroporo anterior y posterior. Cierra antes el neuroporo, produce hidrocefalia, anencefalia, meningocele y lesiones de la parte cerebral. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces hablamos que el diencéfalo ya es la parte interna de la parte del cerebro, ¿ya? Y va a estar ubicado, dice, por debajo de un surco. Hay un surco por debajo aquí, llamado surco optopeduncular. Se va por debajo, inferiormente, hay un surco optopeduncular. ¿Y recuerdan ese surco? Eran los pedúnculos cerebrales del mesen con las cintillas ópticas o tracto óptico. Esa es la parte del mesencéfalo, en la parte superior con el diencéfalo. Pero para el diencéfalo, esto va a ser la parte inferior. Surco opto. ¿Qué surco? Surco optopeduncular. Y en la parte superior se va a llamar surco rombo. ¿Rombo qué? ¿Rombo qué? Ese es su libro, Rombo, ¿qué dice ahí? El diencéfalo. Rombo optopeduncular, dice. En la parte rombo, dice. Rombo optopeduncular. Rombo optopeduncular. Ahí inicia, ¿no?, la parte cerebral. Sí, esa es la parte superior. Rombo optopeduncular en la parte optopeduncular en la parte inferior. Por eso dice que por arriba tenemos al telencéfalo, por debajo al mesencéfalo. Entre el telencéfalo y el mesencéfalo tenemos al diencéfalo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, este diencéfalo, la parte más grande y voluminosa se llama el famoso tálamo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tálamo. Dice que este diencéfalo va a estar rodeado por quién? Primeramente por el tercer ventrículo. Y pregunta de examen, ¿dónde se encuentra el tercer ventrículo? En el diencéfalo. ¿Dónde se encuentra el acueducto mesencefálico de Silvio? En el mesencéfalo. ¿Dónde se encuentran los ventrículos laterales? En el telencéfalo. Ahí tenemos los ventrículos laterales. ¿Por qué, doctor? Porque ahí tenemos la función de ambos ventrículos en la corteza cerebral. Ya, por eso, jóvenes, les digo, entre el telencéfalo y el mesencéfalo tenemos al que tiene relación con el tercer ventrículo, por la parte de abajo, o el piso, y el techo, los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, este diencéfalo se divide en dos planos, dice, en la parte anatómica, un plano anterior y un plano posterior. El plano anterior va a ir del agujero interventricular de Monroe, ¿sí?, o agujero interventricular entre ambos ventrículos. ¿Por qué, doctor? Porque comunica estos ventrículos laterales a través de este orificio de Monroe al tercer ventrículo, donde pasa el líquido céfalo-raquídeo. ¿Y quién produce ese líquido? Las células ependimarias o el epéndimo.
que se encontraban los plexos coroideos, que eran, segregaban el líquido cefalorraquídeo en la parte ventricular. Tenemos en el plano anterior agujero interventricular de Monro y el quiasma, ¿qué quiasma? Óptico, que es el quiasma óptico, la unión de las dos citillas ópticas, derecha y izquierda, ¿sí? Derecha e izquierda. Ese es el plano anterior. ¿Es el plano anterior? ¿Sí? En ese plano anterior ustedes jóvenes van a ver un poquito de adelanto y voy a decir un fornix, el fornix anterior, el septum lucidum, el tubérculo anterior de la parte cerebral, ¿sí? Y la sustancia blanca, ¿ya? Eso está en la parte anterior. Después lo van a volver a repetir nuevamente. Este es un breve adelanto. Tenemos aquí el agujero y el quiasma óptico, ¿sí? Luego con toda la parte anterior, ¿sí? Anterior. En la parte posterior encontramos aquí a una glándula llamada epífisis, también llamada glándula pineal, ¿sí? Esta glándula pineal produce melatonina que induce al sueño, ¿sí? Está en el epitálamo, ¿sí? La glándula pineal. ¿Y va con quién? Con unos cuerpos mamilares o tubérculos mamilares o memoria a corto plazo, que era la función de la memoria a corto plazo de cuerpos mamilares o tubérculos mamilares o folículos mamilares, ¿sí? Le dije que era tubérculo o cuerpo o folículo, pero nunca folículo, ¿no? Porque pongan folículo. Ya repetí varias veces eso. Entonces aquí tenemos lo que se llama la glándula pineal y los cuerpos mamilares. Esa es la plano post. ¿Los cuerpos mamilares son los del mesencéfalo? Sí. Según el mesencéfalo. Pues en la parte inferior se llamaba la unión del mesencéfalo con el diencéfalo, surco opto peduncular. Y la unión de este diencéfalo con el telencéfalo, surco rombo opto peduncular. Por eso por arriba tenemos al telencéfalo, por debajo al mesen y en medio al que es el tema de hoy día, se llama diencéfalo. El diencéfalo, jóvenes, tiene función de la parte selectiva, es seleccionar toda la información. Él va a aceptar la información que él requiera. La información que él no requiera la va a desviar o la va a bloquear o la va a desechar. Por eso dice que la parte del encéfalo es bien selectiva. Ella selecciona. Y la parte más grande de este diencéfalo se llama el tálamo. Y aquí es el tamaño del tálamo. ¿Qué tamaño tiene el tálamo? Transversal dice de 30 a 34 milímetros, ¿sí? Y de longitud o de altura 15 a 18 milímetros. Y su función de este tálamo es repetir, seleccionar, analizar, interpretar. Pero lo más principal es seleccionar. ¿Sí? ¿Qué más dice? Aparte de selecciona, analiza. ¿Qué más? Hay una más. Repetidora, dice. Función de repetición varias veces. Ustedes en niños han hecho esto. Hijo, anda a comprar tomate. Tomate. Hola, Jaimito. Ah, hola. Traía zanahoria o papa. No traía tomate. ¿Sí o no? ¿A todo el mundo le ha pasado eso? Sí. Porque es la función de repetir. Repetimos, tomate. No me voy a olvidar porque no me van a pegar. Tomate. Jaimito, ya está, ya se olvidaron. Entonces la función del tálamo es repetir, seleccionar y analizar. ¿Saben su tamaño, no? Ahora este tálamo, jóvenes, va a tener 6 partes, 4 caras y 2 extremidades en la configuración externa. Lo dice con este dibujo, pero lo hago aquí un poquito de la letra para que ustedes entiendan el dibujo. Dice, jóvenes, que en la cara superior, este tálamo, ¿sí? Tálamo en la cara superior tiene una tenia, la tenia talámica. Y lo que ven aquí, jóvenes, ustedes es la tenia talámica, ¿sí?
tenia talámica. Esa tenia tiene una vena, lo que ven aquí es la vena. Vena talámica o tálamo estriada. ¿Sí? Y por debajo tenemos aquí a una estría. La estría terminal, o sea, aquí tenemos una estría. ¿Cómo se llama la estría? No se puede ver. Estría terminal que va a formar un núcleo. ¿Qué núcleo? Amigdalino. ¿Se acuerdan que era amigdalino? Era un núcleo de la corteza cerebral del telencéfalo. O sea, esta parte del diencéfalo hace conexiones con el telencéfalo. Es aquí donde se forma esta estría talámica para hacer conexiones con el núcleo en la corteza cerebral del telencéfalo. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan la cara superior del tálamo. Esta es la parte superior. ¿Qué más encontramos aquí? A los famosos plexos. Lo que ven aquí son los plexos coroideos. ¿Qué son estos? Los plexos coroideos que tienen función de producir líquido cefalorrecto. Los plexos coroideos. Estos plexos van a dividir a este tálamo en la cara superior en dos partes. Una parte interna y una parte ¿sí? Interna y externa. Dice que en la parte interna tenemos el fornix. Que ven aquí es el fornix anterior. ¿Se llama esto? Fornix anterior. ¿Sí? ¿Tenemos al fornix anterior? Sí, tenemos al fornix anterior. Y tenemos aquí más. A esta parte se llaman los ventrículos ventrículos laterales. ¿Sí? Estas son las astas de los ventrículos laterales. En esta parte siempre tenemos aquí a los plexos coroideos y a los ventrículos laterales. ¿Sí? Ahí dice, ¿no? Y el fornix, ¿qué fornix? Anterior. Esa es la parte interna, ¿sí, no? Y en la parte externa, ¿qué tenemos? A los ventrículos laterales. Fornix en la parte interna y externa los ventrículos laterales. ¿Sí? Se ve bien, ¿no? Miren cómo va por dentro. La parte del fornix anterior. Lateral, los ventrículos laterales. Muy bien. Esta parte es la cara superior. Vamos a la cara inferior. En la cara inferior, ¿qué encontramos? Cara inferior. Encontramos funciones motoras extrapiramidales y sensitivas. ¿Por qué, doctor, en la parte inferior encontramos esto? Pues tenemos aquí las funciones auditivas y, perdón, al revés. Funciones visuales y auditivas. Funciones sensitivas y motoras extrapiramidales. Esta es la parte visual, la parte auditiva. ¿Por qué? La parte sensitiva en la parte inferior. ¿Sí? En la parte inferior aquí encontramos al tercer ventrículo. Entonces aquí tenemos, jóvenes, funciones motoras extrapiramidales y sensitivas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cara medial, por dentro, que hay en la cara medial. Tenemos la pared lateral del tercer ventrículo. O sea, tenemos aquí, estas son las paredes laterales de quién? Del tercer ventrículo. ¿Sí? Tenemos al triángulo. ¿Qué triángulo? Triángulo de Avénula. ¿Qué más encontramos? Obviamente el tercer ventrículo. Son las paredes laterales del tercer ventrículo. Muy bien. Paredes laterales del tercer ventrículo. Junto con los plexos coroideos. ¿Sí? Plexos coroideos. En la cara lateral tenemos a la cápsula interna. Aquí, jóvenes, esta parte del tálamo, internamente tenemos una cápsula, se le va a hacer más chiquita. Se llama cápsula interna, que va en la corteza cerebral. Esa cápsula interna va con un núcleo. El núcleo caudado. Cápsula interna y el núcleo caudado. Funciones sensitivas y motoras. Y en la extremidad anterior encontramos aquí a la cabeza del núcleo caudado. Aquí tenemos una cabecita. ¿Sí? Cabeza del núcleo caudado. Vamos a encontrar pilar anterior del fornix. Pilar anterior del fornix. Este es el fornix, ¿no? Viene el pilar. Del fornix anterior tenemos el pilar. Y el agujero interventricular de Monroe, que va de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Es el agujero interventricular de Monroe. Muy bien. Y el tubérculo
anterior junto a la sustancia blanca anterior. Esta es la parte anterior. ¿Sí? La parte anterior. Muy bien, en la parte posterior, por detrás, encontramos los ventrículos laterales, ¿no? Las astas posteriores. Pilar posterior del fornix y la hendidura cerebral de Bichat. ¿Sí? Hendidura cerebral de Bichat. Hendidura cerebral. Esa es la parte posterior. Ya en la parte interna del tálamo son puros núcleos. ¿Sí? Núcleos en la parte sensitiva y motora. Muy bien, hasta aquí vamos a quedar en diencéfalo. Próxima clase, hipotálamo, epitálamo, metatálamo, subtálamo. En el subtálamo, jóvenes, quiero que recuerden bien, va con la sustancia negra. Ahí tenemos la parte paloestriada, neoestriada, y hace conexiones con el mesencéfalo, con el telencéfalo. Y tenemos las alteraciones de coria. La enfermedad, ¿se acuerdan? Era de un cantante, ¿se acuerdan que les dije? Que investigue, que movían los ojos. ¿Cómo se llama esa enfermedad? El síndrome de Tourette, o Tourette. ¿No se acuerdan? Que un cantante cantaba y empezaba a mover los ojos. Hay eso es pregunta de examen. La coria, el balismo y el balismo y el síndrome de Tourette. Muy bien, jóvenes, hasta ahí vamos a quedar. Nos vemos la próxima.